El descubrimiento cambió el mundo, pero no llevó su nombre. Cuando se habla de la fisión nuclear, casi siempre se menciona a un solo hombre. Pero sin Lise Meitner, ese descubrimiento nunca habría sido comprendido. Ella fue quien explicó lo que realmente estaba ocurriendo dentro del átomo. Mientras otros observaban resultados, Lise entendía el proceso. Su aporte no fue secundario, fue esencial. Aún así, su nombre fue excluido del mayor reconocimiento científico del mundo. El Nobel celebró el hallazgo, pero ignoró a la mente que lo hizo posible. Lise Meitner no buscó poder ni prestigio. Buscaba verdad científica. Vivió el exilio, el silencio y la injusticia. Y aún así, nunca dejó de defender la ética en la ciencia. Hoy, cada libro de física nuclear debería llevar su nombre. Pero la historia eligió otro camino. Lise Meitner no fue olvidada por error, fue ignorada por el sistema. Y esa omisión cambió la forma en que recordamos la ciencia. Antes de continuar, quiero pedirte tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Le dice a YouTube que las historias de científicas borradas de la historia merecen ser recordadas. Gracias por apoyar este trabajo. Berlín, 1907. Una joven física austríaca de 29 años llega a la ciudad más importante de la ciencia europea. Su nombre es Lise Meitner y acaba de obtener su doctorado en Viena, convirtiéndose en solo la segunda mujer en hacerlo en esa universidad. Viene a Berlín para estudiar con Max Planck, uno de los fundadores de la física cuántica. Planck, inicialmente escéptico sobre las mujeres en la ciencia, queda tan impresionado por su habilidad que le permite asistir a sus conferencias, algo que nunca había permitido antes. Pero en el Instituto Kaiser Wilhelm, donde trabajará durante las próximas 3 décadas, las reglas son más duras. Como mujer, no puede usar los laboratorios principales. No puede entrar a ciertos edificios. Es relegada a trabajar en un sótano convertido, un espacio de carpintería que apenas califica como laboratorio. Allí conoce a Otto Hahn, un químico talentoso que se convierte en su colaborador durante más de 30 años. Juntos forman un equipo complementario perfecto. Hahn es químico experimental, hábil en aislar y identificar elementos. Meitner es física teórica, capaz de entender los procesos nucleares fundamentales que explican lo que Hahn observa químicamente. Él hace los experimentos. Ella interpreta los resultados. Él ve qué sucede. Ella explica por qué sucede. Durante años, esta colaboración produce investigación revolucionaria sobre radioactividad y física nuclear. Pero trabajar como mujer en la ciencia alemana de principios del siglo XX significa enfrentar humillaciones constantes. Meitner no recibe salario durante años, viviendo de una pequeña asignación familiar. Cuando finalmente le pagan, es significativamente menos que sus colegas hombres. Sus contribuciones en publicaciones conjuntas con Hahn a menudo son minimizadas. Y cuando da conferencias enfrenta a audiencias que asumen automáticamente que está allí como asistente de Hahn, no como su igual intelectual. Pero persiste, porque ama la física, porque es extraordinariamente buena en ella, y porque gradualmente, muy gradualmente, su brillantez se vuelve imposible de ignorar. En la década de 1930, Meitner y Hahn están investigando lo que sucede cuando bombardeas uranio con neutrones. Es trabajo peligroso, complejo, en la frontera absoluta de lo que la ciencia entiende sobre el átomo. Otros laboratorios en Europa están haciendo experimentos similares, todos tratando de entender la física nuclear, todos produciendo resultados que no tienen sentido según la teoría existente. Cuando disparas neutrones a átomos de uranio, algo extraño sucede. Los productos que obtienes son mucho más ligeros que el uranio, pero nadie puede explicar cómo un átomo pesado podría transformarse en elementos mucho más ligeros. La física nuclear de la época no tenía mecanismo para eso. Entonces, en 1938, todo cambia.
no científicamente, sino políticamente. Adolf Hitler anexa Austria, el país natal de Meitner. De repente, como austríaca judía, ya no es solo extranjera en Alemania, es enemiga del Estado. Las leyes de Nuremberg, que prohíben a los judíos ocupar posiciones académicas, ahora se aplican a ella. Colegas que trabajaron con ella durante décadas de repente la tratan con frialdad. El instituto que fue su hogar científico durante más de 30 años ya no es seguro. Meitner tiene que huir. Literalmente escapa de Alemania en julio de 1938, cruzando la frontera hacia Holanda con solo lo que puede llevar, dejando atrás su carrera, su laboratorio, su vida. Se establece en Estocolmo, Suecia, donde el Instituto Nobel le ofrece una posición. Pero es una posición menor, mal equipada, sin los recursos que tenía en Berlín. Está aislada, separada de su colaborador de toda la vida, trabajando en un país donde no habla el idioma, en un instituto que no entiende completamente su trabajo. Para cualquiera más, esto habría sido el final de su carrera científica. Pero Meitner no se rinde. Continúa su investigación como puede. Y más importante, mantiene correspondencia con Otto Hahn, quien sigue en Berlín realizando los experimentos que comenzaron juntos. En diciembre de 1938, Hahn le escribe una carta que cambiará la historia. Ha repetido el experimento de bombardear uranio con neutrones. Y los resultados son imposibles. Está encontrando bario, un elemento mucho más ligero, entre los productos. Pero eso no tiene sentido. El uranio tiene número atómico 92. El bario tiene número atómico 56. ¿Cómo podría un átomo de uranio convertirse en bario? Sería como si una piedra grande de repente se dividiera en dos piedras más pequeñas. Los átomos no hacen eso. Hahn está confundido, casi desesperado. Quizás puedas sugerir alguna explicación fantástica, le escribe a Meitner. Nosotros sabemos que en realidad no puede romperse en bario. Meitner recibe la carta mientras está de vacaciones en un pequeño pueblo sueco, visitando a amigos. Lee los resultados de Hahn y algo hace clic en su mente. Durante años, ha estado pensando en la estructura del núcleo atómico, en cómo los protones y neutrones se mantienen unidos, en las fuerzas masivas que operan a escalas diminutas. Y de repente, entiende lo que Hahn está viendo. El núcleo de uranio no está simplemente perdiendo algunas partículas, se está dividiendo completamente en dos. Fisión. Como una gota de agua que se divide en dos gotas más pequeñas. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor toma un momento para dar like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas perspectivas. Gracias. Junto con su sobrino Otto Frisch, también físico refugiado, Meitner trabaja durante días calculando si esto es físicamente posible. Usan la famosa ecuación de Einstein, EMC2, para calcular la energía que se liberaría si un núcleo de uranio se dividiera. Los números son asombrosos. Un solo átomo de uranio dividiéndose liberaría aproximadamente 200 millones de electronvoltios de energía. Es una cantidad enorme para una reacción a escala atómica, y explicaría perfectamente los resultados que Hahn está viendo. El uranio se divide en bario y kriptón. Los fragmentos son más ligeros que el uranio original porque parte de la masa se convirtió en energía. Es EMC2 en acción. Meitner y Frisch escriben su explicación teórica y la publican en febrero de 1939. Es uno de los artículos más importantes en la historia de la física. Explica la fisión nuclear, proporciona el marco matemático, predice las consecuencias energéticas y abre la puerta a todo lo que viene después. Reactores nucleares, bombas atómicas, energía nuclear, todo el campo de la ingeniería nuclear. Sin la explicación de Meitner, los resultados de Hahn habrían sido solo una anomalía química desconcertante. Con su explicación, se convierten en la base de una nueva era. Otto Hahn publica sus resultados experimentales. Lise Meitner publica la explicación teórica. Ambos son citados inmediatamente.
La comunidad científica entiende instantáneamente la importancia. Laboratorios en todo el mundo comienzan a replicar el experimento. En meses, la fisión nuclear es conocimiento establecido. Y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial más tarde ese año, físicos de múltiples países entienden que esta nueva reacción nuclear podría aprovecharse para crear armas de poder inimaginable. El proyecto Manhattan comienza, basado fundamentalmente en el descubrimiento que Meitner explicó. Pero cuando llega el momento del reconocimiento, cuando se otorga el Premio Nobel de Química en 1944, solo un nombre es anunciado: Otto Hahn. El Comité del Nobel le otorga el premio por el descubrimiento de la fisión nuclear. Lise Meitner no es mencionada, ni siquiera como contribuyente menor. Simplemente no está ahí. Es como si su explicación, sin la cual el trabajo de Hahn habría sido incomprensible, nunca hubiera existido. Es uno de los errores más graves en la historia del Premio Nobel, y no fue un error accidental. Hahn había nominado solo a sí mismo. En su conferencia de aceptación del Nobel, minimizó el papel de Meitner. En entrevistas posteriores, sugirió que él había entendido la fisión y que Meitner simplemente ayudó con algunos cálculos. Esta revisión de la historia era flagrantemente falsa. Su correspondencia, preservada en archivos, muestra claramente que Hahn estaba confundido por sus propios resultados, y que fue Meitner quien proporcionó la explicación crucial. Pero Hahn estaba reescribiendo la narrativa, borrando a su colaboradora de décadas, reclamando crédito completo por un descubrimiento que nunca habría entendido sin ella. ¿Por qué? Las razones son complejas y reveladoras. Primera, género. Meitner era mujer en un campo dominado por hombres, y era más fácil para el Comité del Nobel imaginar que un hombre hizo el descubrimiento solo que reconocer que una mujer fue esencial. Segunda, política. Meitner era judía refugiada. Hahn era alemán que permaneció en Alemania durante la guerra. En 1944, con la guerra aún en curso, políticamente era complicado honrar a una judía que había huido del régimen nazi. Tercera, disciplina. La fisión era vista como descubrimiento químico, y Hahn era químico. Meitner era física. El Comité de Química del Nobel aparentemente decidió que la explicación física no contaba como parte del descubrimiento químico, una distinción absurda, dado que sin la explicación física, la observación química no significaba nada. Pero la razón más profunda es sistema. La forma en que la ciencia atribuye crédito está sesgada estructuralmente hacia ciertos tipos de contribuciones y contra otros. El trabajo experimental visible se valora más que la interpretación teórica. El rol de hacedor se reconoce más que el rol de entendedor. Y cuando hay colaboración, el crédito fluye desproporcionadamente hacia hombres en posiciones de poder y lejos de mujeres, minorías, juniors, cualquiera en posición subordinada. Meitner era mujer, era judía refugiada, estaba físicamente separada del laboratorio donde se hacían los experimentos. Cada uno de esos factores hacía más fácil borrarla de la narrativa, y Hahn lo permitió. Peor, lo facilitó activamente. Este hombre que había trabajado con Meitner durante más de 30 años, que sabía exactamente cuán esencial era su contribución, eligió el prestigio personal sobre la verdad histórica. Aceptó un Nobel que debería haber sido compartido. Dejó que su colega, su amiga, fuera borrada, y vivió el resto de su vida celebrado como el descubridor de la fisión nuclear mientras Meitner permanecía en las sombras. Pero la historia no termina ahí, porque aunque Meitner fue negada el Nobel, aunque su nombre fue excluido del reconocimiento más prestigioso en ciencia, algo interesante sucedió. La comunidad científica, especialmente los físicos nucleares, sabía la verdad. Leían los artículos, entendían las contribuciones, y gradualmente, a medida que pasaron las décadas, comenzaron a hablar más claramente sobre la injusticia. En sus últimos años, Meitner recibió numerosos premios y honores, aunque ninguno tan prestigioso como el Nobel que merecía.
Universidades le otorgaron doctorados honorarios. Sociedades científicas la celebraron. El elemento 109, meitnerio, fue nombrado en su honor, un reconocimiento que Hahn nunca recibió. Y más significativamente, cuando historiadores de la ciencia revisaron el registro, cuando examinaron la correspondencia, cuando reconstruyeron cómo realmente sucedió el descubrimiento, la versión de Hahn se derrumbó. Quedó claro que Meitner no fue una colaboradora menor, fue codescubridora en el sentido más completo. Su contribución no fue secundaria, fue esencial. Los libros de texto comenzaron a cambiar. Los cursos de física nuclear comenzaron a enseñar su rol correctamente, y el nombre que había sido borrado comenzó a reaparecer. Hoy, cualquier físico te dirá que Lise Meitner codescubrió la fisión nuclear. Los historiadores de la ciencia la citan como ejemplo clásico de cómo el sesgo de género ha distorsionado el reconocimiento científico. Su historia se enseña no solo como ciencia, sino como caso de estudio en injusticia académica. El premio Nobel nunca corrigió su error. Los premios Nobel no se otorgan retroactivamente, pero la comunidad científica lo corrigió, lentamente, tardíamente, imperfectamente, pero lo corrigió. Hay otra dimensión de la historia de Meitner que merece atención. Cuando comenzó el proyecto Manhattan, cuando los Estados Unidos y aliados comenzaron a desarrollar bombas atómicas basadas en fisión nuclear, invitaron a Meitner a unirse. Como una de las pocas personas en el mundo que entendía completamente la física nuclear involucrada, su experiencia habría sido invaluable. Ella se negó, categóricamente. «No tendré nada que ver con una bomba», dijo. Para Meitner, la ciencia era sobre entender la naturaleza, no sobre crear armas. La idea de que su trabajo, su explicación de cómo los átomos se dividen, se usaría para matar cientos de miles de personas, era intolerable. Cuando las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, Meitner estaba devastada. La prensa la llamó erróneamente la madre de la bomba atómica, un título que odiaba con pasión. «Yo no tuve absolutamente nada que ver con la bomba», insistió. Y técnicamente tenía razón. Nunca trabajó en el proyecto. Nunca contribuyó a desarrollar armas. Pero su explicación de la fisión hizo posible la bomba, y esa conexión la perseguiría el resto de su vida. Aquí está la cruel ironía. Otto Hahn, que ganó el Nobel por descubrir la fisión, también trabajó en investigación que contribuyó indirectamente al desarrollo de armas nucleares. Pero nunca fue llamado el padre de la bomba. Ese título fue reservado para J. Robert Oppenheimer, el director científico del proyecto Manhattan. Meitner, que se negó a trabajar en armas, fue etiquetada como madre de la bomba. Hahn, que no tuvo tales escrúpulos éticos, evitó esa asociación. Incluso en cómo se distribuye la culpa por las armas nucleares, el sesgo de género operaba. Lise Meitner vivió hasta 1968, muriendo días antes de cumplir 90. Pasó sus últimos años en Inglaterra, tranquila, en gran parte retirada de la ciencia activa, pero siempre defendiendo la ética científica. Nunca expresó amargura pública sobre el Nobel. Nunca atacó a Hahn directamente. Mantuvo la dignidad que la caracterizó toda su vida. Pero en correspondencia privada, en conversaciones con colegas cercanos, estaba claro que la omisión le dolía, no por vanidad, sino porque representaba una injusticia más grande sobre quien cuenta en la ciencia. Su lápida tiene una inscripción simple: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Es perfectamente apropiado, porque a lo largo de su carrera, a través de exilio, discriminación y finalmente ser borrada del mayor honor científico, nunca perdió su compromiso con la verdad, con la ética, con la idea de que la ciencia debe servir a la humanidad, no destruirla. Ese compromiso la hizo menos famosa, pero la hizo mejor persona que muchos de sus contemporáneos más celebrados. El descubrimiento cambió el mundo. La fisión nuclear llevó a energía nuclear,
a medicina nuclear, a armas nucleares. Transformó la física, alteró la política global, creó la era atómica y no llevó su nombre. Durante décadas se enseñó como el descubrimiento de Hahn. Generaciones de estudiantes aprendieron que un químico alemán descubrió la fisión sin saber que una física austriaca la explicó. Esa narrativa estaba incompleta, estaba sesgada, estaba equivocada, pero lentamente la verdad emergió. Hoy, Lise Meitner es reconocida, no tan ampliamente como debería, no tan prominentemente como Hahn, pero su nombre está en libros de texto, su historia se enseña, su legado está asegurado, no por el sistema que la ignoró, sino a pesar de ese sistema, a través del trabajo persistente de historiadores, científicas feministas, educadores que se negaron a dejar que su contribución permaneciera enterrada. Lise Meitner no fue olvidada por error, fue ignorada por el sistema. Un sistema que valoraba hombres sobre mujeres, que valoraba experimentalistas sobre teóricos, que valoraba nacionalidad y política sobre contribución científica, y esa omisión cambió la forma en que recordamos la ciencia. Porque cuando borramos a científicas como Meitner de la historia, no solo les hacemos injusticia a ellas, enviamos un mensaje a jóvenes científicas de que incluso si hacen trabajo revolucionario, incluso si explican descubrimientos que cambian el mundo, pueden no recibir crédito, que el reconocimiento fluirá hacia colegas hombres, que deben esperar ser secundarias, invisibles, olvidables, pero también enviamos otro mensaje al recordarla ahora, que la verdad eventualmente emerge, que la historia puede ser corregida, que el trabajo de reclamar narrativas perdidas, de restaurar nombres borrados, de insistir en que las contribuciones de las mujeres cuenten, ese trabajo importa. Y al contar la historia de Lise Meitner correctamente, al asegurar que su nombre esté junto al de Hahn cuando hablamos de fisión nuclear, hacemos más que justicia histórica. Cambiamos lo que las futuras científicas creen que es posible para ellas. Si este relato te ha inspirado de alguna manera, tu like y suscripción hacen una diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.